Danos hoy nuestro pan de cada día. En esta ocasión nos centramos en esta cuarta petición del Padre Nuestro. De primeras comentar que en el Padre Nuestro digamos que habría dos partes diferenciadas. Las primeras 3 peticiones y estas otras 4 peticiones que nos quedan, porque en las primeras 3 peticiones digamos que están más centradas en Dios. Claramente se muestra esos dones divinos que estamos pidiendo. Recordamos cómo son en relación al nombre de Dios, en relación a su reino y en relación a su voluntad. Sin embargo, a partir de esta cuarta petición, digamos que son más, entre comillas, humanas, porque en la de hoy, en la cuarta petición concretamente, nos centramos en el alimento, el pan que necesitamos continuamente. Luego, en la quinta petición, nos centramos en el pecado, en la sexta, en la tentación, y ya en la séptima y última, en el mal y en el maligno. De esa manera vemos cómo estas 4 peticiones podemos verlas como más humanas, más del día a día, ¿no? Las otras 3 no son vitales, pero sin embargo son como más trascendentes. Bien, pues estas también tenemos que hacerlas nosotros más trascendentes, estas 4 peticiones. Concretamente la de hoy, el pan nuestro de cada día. El pan nuestro, este pan, este alimento, lo tenemos que ver tanto a un nivel espiritual como material, porque lógicamente necesitamos alimentarnos físicamente, ¿no? Así nos ha creado Dios. De esa manera se muestra muy claramente también esa necesidad en los evangelios, concretamente en esas, por ejemplo, las multiplicaciones de los panes y de los peces, para alimentar a estos miles de seguidores del Señor en esa situación. Pero también, lógicamente, nos tenemos que centrar y fundamentalmente también en el alimento espiritual, en esa gracia de Dios y también en la Eucaristía, lógicamente, pues ese alimento tan especial que tenemos, ese mismo cuerpo y sangre del Señor que podemos recibir de forma también cotidiana. Dentro de esta petición, tan breve petición, sin embargo podemos encontrar una pedagogía muy profunda de Dios. Cuando nos habla de este pan, este alimento, vemos cómo claramente el Señor nos lo muestra en plural. Es algo que aparece en todo el Padre Nuestro, pero aquí muy concretamente nos dice, danos, pero además nos dice nuestro, no mi pan, nuestro pan. Aquí el Señor lo que nos recuerda es la importancia de ser conscientes de nuestra participación en ese alimento, no solo mi alimento, sino de nuestros hermanos. Tanto el alimento físico, evidentemente ayudar a los demás en sus necesidades materiales, en la medida de mis posibilidades, como también el alimento espiritual. Ahí está también esa necesidad de ayudar a los demás espiritualmente de múltiples formas, con la corrección y el consejo fraternos, con la oración, bueno, pues también en la medida de las posibilidades de cada uno, ayudar a los demás espiritualmente. Con lo cual, aquí nos muestra el Señor también la importancia de esa unidad que tenemos que tener como hermanos de un mismo Padre. Y otro detalle también muy importante dentro de esta pedagogía, en esta petición, es el que nos habla el Señor del hoy. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es decir, es esa importancia y eso en lo que el Señor tanto insistía en los evangelios, de la providencia de Dios y el centrarnos en el día de hoy, en lo que necesitamos hoy, no proyectarnos al mañana, buscar seguridades, confianzas, para de esa manera poder estar protegidos y arropados, sino ser conscientes de que el Señor nos va a dar todo lo que necesitemos en cada momento, tener esa confianza en esa providencia de ese Padre amoroso que en todo momento se preocupa por mis necesidades concretas, pero que evidentemente me muestra también que sería un error que yo fuera previendo y acaparando y almacenando por si acaso el día de mañana me fallara esa providencia divina. Evidentemente eso me llevaría no solo a desconfiar de Dios y a preocuparme más de la cuenta, angustiarme más de la cuenta, sino lógicamente también a guardar para mí, sin tener en cuenta la importancia de ser generoso y de darme a los demás. Con lo cual, lógicamente, en este caso el Señor nos recuerda de una forma muy clara la importancia de centrarme y de pedirle al Señor para el día de hoy, siendo consciente de que eso al final implica también
Pues un renunciar a mí mismo, a mis seguridades humanas, para confiar absolutamente y totalmente solo en el Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahí está esta cuarta petición del Padre Nuestro. Vamos a ver de primeras esa vinculación que hay ya con el Antiguo Testamento, en hechos tan significativos como es ese maná en el desierto. Este pueblo hebreo que recordamos cómo tendrá que pasar 40 años sobreviviendo en el desierto con lo más imprescindible. De esa manera necesitarán de esa providencia divina para poder sobrevivir y se manifiesta muy claramente en este alimento, en este regalo tan especial. De esa manera, lo que el Señor muestra, y es muy significativo desde el primer momento, es esto. El Señor dijo a Moisés: «Mira, haré llover pan del cielo para vosotros, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba, a ver si guarda mi instrucción o no». Ellos reciben diariamente este regalo del cielo, este pan divino, pero lo que el Señor deja claro es que solo podrán recoger lo que puedan consumir en ese día. De esa manera luego recordará el Señor a Moisés que nadie guarde para mañana. Es también esa prueba que les muestra el Señor para que ellos confíen en su providencia. Y confiando en su providencia, ellos realmente van a tener esa experiencia clara de esa providencia divina, porque ellos día a día recibirán ese regalo del cielo, ese alimento imprescindible para ellos. Es un poco también lo que nos muestra el Señor, como decíamos, en el Padre Nuestro a día de hoy. De esa manera, también ahí tiene sentido que luego los judíos, ya en el siglo I, al Señor, a Jesucristo, al Verbo encarnado, le manifiesten ante los hechos, los milagros que Él va llevando a cabo, cómo ellos creen en ese gran milagro que conocen desde sus antepasados de ese maná. Pero, sin embargo, pues al Señor digamos que le exige, ¿no?, que Él haga milagros de esa índole. Así, de esta manera, San Juan en el capítulo 6 nos relata: «Les replicaron: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer». Y el Señor les manifiesta: «No fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron». Y sigue diciendo: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne por la vida del mundo». De esta manera el Señor ya les va mostrando lo que será la Eucaristía, lo que ellos van a poder experimentar, y nosotros, gracias a Dios, experimentamos esa presencia eucarística del mismo Dios en ese pan, que es ese, como dice el Señor, ese pan de vida, que este pan no nos da la vida el hecho de poder sobrevivir alimentándonos físicamente, sino que también nos da la vida espiritual, nos otorga la vida eterna, porque ahí lo que recibimos es al mismo Dios en esa materia. Ahí tenemos entonces ese milagro de la Eucaristía que está a nuestra disposición, este pan nuestro de cada día en cualquier momento, en cualquier jornada de nuestra existencia. Simplemente lo que nos pide el Señor es que estemos en gracia para recibirla adecuadamente y de esa manera que Él nos pueda otorgar la vida a través de este alimento espiritual, pero también físico, que es la Eucaristía, este sacramento. Para ver claramente lo que decimos, este pan que tiene que ser tanto espiritual como físico, que se muestra muy claramente en la Eucaristía porque es precisamente la esencia del sacramento, que también el Señor se nos manifiesta a través de algo físico, que en ese caso es esa materia que en un principio era pan y se ha transformado en el cuerpo del Señor, cuerpo, sangre, alma y divinidad. De esa manera, para manifestarnos también esa necesidad de ese alimento físico, recordamos cómo también, y decíamos, en los evangelios, los 4 evangelistas nos muestran también esos milagros de esas multiplicaciones de alimentos, de esos panes y de esos peces. De esa manera tenemos
Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, cómo nos muestra esa necesidad que tenían esas personas de alimentarse también físicamente, no solo de alimentarse espiritualmente a través de la palabra del Señor, sino también de alimentar sus estómagos, alimentarse físicamente porque ellos, lógicamente, eran seres humanos. De esa manera nos relata San Mateo en el capítulo 15. Acudió a él mucha gente llevando tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros. Los ponían a sus pies y él los curaba. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Siento compasión de la gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas». Es esa compasión que siente el Señor por nosotros también ante nuestras necesidades físicas, porque Él conoce perfectamente nuestras necesidades y Él se duele también y siente esa compasión por nosotros ante esa necesidad. Y es curioso también y muy significativo ver esa identificación entre este milagro de la multiplicación de los panes y de los peces, y el milagro eucarístico. Así lo podemos ver muy claramente, por ejemplo, en el Evangelio de San Marcos. Cuando él nos relata este milagro de esta multiplicación de los alimentos, nos dice: «Y tomando los 5 panes y los 2 peces, alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran». Estamos en el capítulo 6. Y San Marcos en el capítulo 14, en la consagración eucarística, la última cena, nos muestra: «Mientras comían, tomó pan, y pronunciando la bendición, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo». Aquí vemos claramente ese paralelismo, se ve muy claro ese mismo esquema. Primero pronuncia la bendición, en los 2 casos, luego parte esos panes y luego se los entrega a los discípulos. Bien, pues de esa manera se nos muestra claramente esa trascendencia que tiene esa multiplicación de esos panes y de esos peces, porque se vincula claramente también con la Eucaristía. Vemos ahí la importancia y el peso que le da el Señor a ese alimento físico, no solo nuestro alimento espiritual, sino el alimento físico, y que ese alimento físico nos debe llevar también al alimento espiritual. Es decir, no solo en la Eucaristía, sino en cualquier circunstancia del día a día. Por eso precisamente también bendecimos los alimentos cuando los vamos a consumir. Es el darle gracias al Señor precisamente por esos bienes físicos, para que esos bienes físicos también nos ayuden a recibir esa gracia de Dios, a través del agradecimiento, de reconocer esos bienes que nos concede el Señor, recibir también esa gracia de Dios a través de ese alimento, de ese bien físico. En sí, lo que nos muestra el Señor claramente en esta petición es la importancia de confiar en su providencia. Él es Padre y Él siempre nos va a alimentar. Él siempre desea alimentarnos en todas nuestras necesidades, que Él conoce mejor que nadie, incluso mejor que yo. De esa manera vemos ahora algunos pasajes evangélicos en los cuales se nos muestra esta importancia. San Lucas capítulo 12, dice el Señor: «No os inquietéis por la vida, ¿qué vais a comer? Ni por el cuerpo, ¿con qué os vais a vestir? Fijaos en los cuervos, ni siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que los pájaros?». Igualmente San Mateo: «Vosotros hasta los cabellos de la cabeza tenéis contados. Por eso no tengáis miedo, valéis más vosotros que muchos gorriones». El Señor está pendiente absolutamente de todo lo que tiene que ver conmigo, como ese Padre amoroso que vela por el máximo bien en mi vida, para que yo tenga todo, absolutamente todo lo que necesite. Y en San Lucas nos muestra el Señor: «Y vosotros no andéis buscando qué vais a comer o qué vais a beber, ni estéis preocupados. La gente del mundo se afana por todas esas cosas, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de ellas. Buscad más bien su reino y lo demás se os dará por añadidura». En esencia, este es el mensaje fundamental del Señor en este caso: preocuparnos por buscar ese reino de los cielos, esa segunda petición que ya teníamos en el Padre Nuestro. Si yo me preocupo de buscar al Señor,
Él ya se encargará de mis necesidades. Es absurdo que yo pierda mi tiempo, pierda mis energías, ansiando cosas que el Señor ya tiene en cuenta. Al final lo que voy a hacer es preocuparme y buscar cosas que seguramente sean innecesarias para mí o incluso que sean dañinas, que no sean las adecuadas. Con lo cual esencialmente es esto, es ser consciente de que el Padre sabe de qué tengo necesidad. Esencialmente, Él me va a dar ese pan, tanto físico como espiritual, cada día. Solo debo de confiar plenamente en Él. Vemos así cómo esta petición, esta cuarta petición de Padre Nuestro, nos conduce directamente al principio de la oración, es decir, al Padre, a descubrir que tenemos un Padre, que ese Padre vela por todas nuestras necesidades, por todos nuestros alimentos vitales, tanto materiales como espirituales, y que debemos de tener confianza en esa providencia de Dios. Es un poco lo que también vemos claramente en esa parábola que nos muestra el Señor del Hijo Pródigo, cómo ese hijo tenía ese tesoro en su vida, que era ese padre, y sin embargo necesitará todo ese proceso terrible, ¿no?, de caída, de hundimiento, para poder descubrir que ese tesoro lo tenía desde siempre. Buscaba ese tesoro en lo más lejano, en el país más lejano, y sin embargo lo había tenido siempre consigo y solo lo recupera cuando vuelve otra vez a esa presencia del Padre. Pues esencialmente es lo que nos muestra hoy el Señor. Ese alimento siempre lo tendremos en todos los sentidos mientras estemos en comunión profunda con ese Padre amoroso del cielo. Que tengáis todos un muy feliz y bendecido día.